Comenzamos el estudio de hoy, seguimos con el libro de los médiums y comenzamos con esta frase del libro de Francisco de Asís, escrito por el Espíritu Miramez y psicografiado por Joao Nunes Maia. Dice: Cristo nos enseñó cómo vivir unidos, incluso encontrándonos distantes unos de los otros, unidos por la ciencia magna del amor, pues quien ama no está solo. Ya viene un poco también hilando con lo que vamos viendo, ¿no? Está como el amor, el perdón y el vivir en esta conciencia ya nos va a ir liberando, como extendiendo estos canales, ¿no? de unión y de vernos como esa familia universal que somos. Entonces ahí ya no habría miramientos de venganza. También presentando un poco el tema que vamos a tocar, que son las mesas giratorias, en este caso, que son las manifestaciones físicas. Vamos a ver cómo a través de este fenómeno se crea toda una doctrina de amor, una doctrina de mucho respeto, apenas empezando por aquí, ¿no? Entonces, vemos que los golpes, veníamos viendo que los golpes que se oían al salir de las entrañas de las mesas parecían seguir órdenes precisas. A veces se repetía un número exacto de veces según la pregunta formulada. A veces las mesas llegaban incluso a desplazarse por la habitación como obedeciendo a una voluntad invisible. Pero ¿era esto suficiente para asegurar que detrás de tales manifestaciones actuaba una inteligencia distinta a la del propio medium o de los presentes? Bueno, retomando un poco la frase también, ¿no? Recordamos que con esta reflexión que veníamos antes, es que Dios nos ama tanto que mandó manifestarse a aquellos que vivieron con nosotros en la tierra. El espiritismo nos ha revelado una de tantas leyes naturales y trae una prueba fehaciente del amor y la caridad del Señor. Y con estas mesas, primero, que apenas giraban, culminaron con una doctrina de amor, de caridad y de la más sublime justicia. Entonces, veamos qué nos dice Kardec en este punto 68. Decía que por medio de los golpes, y en especial mediante los crujidos producidos en el interior de la materia, de la madera, a los que nos hemos referido poco antes, se obtienen efectos todavía más inteligentes, tales como la imitación de los diversos redobles del tambor, de las descargas de la fusilería por fila o por el pelotón, o de un cañonazo, también del rechinar de la sierra, de los golpes de martillo, del ritmo de diferentes composiciones musicales, etc. Como se comprende, se trataba de un vasto campo para la exploración. Pues es que ya nos enseña, ¿no?, Jesús, aclamando a la divina providencia, que no podría dejar nuestra mesa apenas con unas migajas de pan, ¿no?, de ese pan del conocimiento, que precisábamos algo más. No solo eran una mesa que se estaba moviendo. Realmente Él, Jesús, queriendo instruirnos, multiplicó los panes y los peces de la sabiduría espiritual, que derivaría en una gran variedad de fenómenos cada vez más esclarecidos. Continúa diciendo Kardec que entonces se admitió que, dado que estos efectos había una inteligencia oculta, ésta tendría que ser capaz de responder a las preguntas. Y de hecho respondió, al principio con un sí o con un no, por medio de un número de golpes que se había convenido para cada caso. Dado que esas respuestas eran muy insignificantes, se concibió la idea de hacer una mesa que indicara las letras del alfabeto, a fin de que compusiera frases y palabras. Vale, entonces, ¿con quién estaríamos hablando? ¿Acaso sería con la propia inteligencia del medium o de alguno de los que ahí estaban reunidos? ¿Estaba esa inteligencia manifestada? Nos podemos imaginar cuán largas y complejas serían aquellas reuniones para conseguir apenas unas poquitas frases.
y que a modo de telégrafo derivarían en respuestas en estas reuniones. Podemos comprender, pues, cómo la creencia de que el charlatanismo estuviera detrás de este fenómeno sería para cualquier mente instruida más que imposible, pues para qué habría un enorme grupo de estudiosos serios comportándose de tal modo para hacer accionar una mesa de esta forma, ¿no? Moviéndose y dando respuestas en reuniones privadas, además sin querer lucrarse de estas, y siendo aún más difícil articular todos al unísono tales comunicaciones y fenómenos. Además, ¿cuánta gente estaría involucrada en este tipo de fenómenos? Pues esto vamos a ver. Así que continúa Kardec diciendo que estos hechos estaban reproducidos por voluntad de millares de personas en todos los países y que no podían dejar lugar ninguna duda sobre la naturaleza inteligente de las manifestaciones. Entonces surgió un nuevo sistema, según el cual esa inteligencia sería la del medium, la del interrogador o incluso la de los presentes. La dificultad residía en explicar de qué modo esa inteligencia podía reflejarse en la mesa y expresarse a través de golpes. A partir de aquí, a partir de que se comprobó que esos golpes no eran producidos por el medium, se dedujo que eran emitidos por el pensamiento de alguno de los presentes. Ahora bien, el hecho de que el pensamiento produjera los golpes era un fenómeno aún más prodigioso que todos los que se habían observado hasta entonces. O sea, hemos saltado del pensamiento materialista a un pensamiento ya espiritualista. Entonces, nos vamos a acordar de Kardec, que en la primera parte de este libro nos introdujo ya los sistemas de creencia, de los cuales ya desechamos los sistemas materialistas. Estos tachaban estos fenómenos de charlatanismo, de locura, de alucinación o de este músculo crujiente que hacía resonar, ¿no?, el propio medium para hacer estos sonidos. Pues negaban absolutamente este fenómeno. No siendo efectos puramente mecánicos producidos por esta posibilidad, nos enfrentamos pues a unos sistemas que presenta Kardec, que también los vimos al principio, que son los sistemas del reflejo, de la inteligencia de uno de los presentes, eso es lo que nos está comentando ya, y recordando que puede ser un alma colectiva, ¿no?, o que puede ser el propio sonambulismo del medium, que llega a un estado alterado de conciencia y entonces se manifiesta. Al menos hasta estos sistemas alcanzamos a reflexionar, sabemos que hay más y también más complejos, pero estos se van a ir desarrollando a medida que vayamos llegando a ciertas conclusiones. Dice que la experiencia no tardó en demostrar que esa opinión era inadmisible. En efecto, las respuestas se manifestaban con mucha frecuencia en oposición formal al pensamiento de los presentes. Era algo totalmente diferente de las comunicaciones o de lo que yo podría saber. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Así como fuera el alcance intelectual del medium, e incluso en idiomas que él ignoraba, o con el relato de hechos que ninguno conocía. Los ejemplos son tan numerosos que es casi imposible que quienes se han ocupado un poco de las comunicaciones espíritas no hayan sido testigos de ellos en más de una ocasión. Citaremos solo uno de los que nos ha sido relatado por un testigo ocular. Vale, pues veamos esta historia. En un buque de la Marina Imperial Francesa que cumplía una misión en los mares de la China, toda la tripulación, desde los marineros hasta el comandante, se ocupaban a hacer de que las mesas hablaran. Tuvieron la idea de evocar al espíritu de un teniente que había pertenecido a la unidad de ese mismo navío y que había muerto 2 años antes. El espíritu acudió y, tras diversas comunicaciones que colmaron de asombro a todos los presentes, declaró lo siguiente por medio de golpes: os ruego encarecidamente que os ocupéis de pagar al capitán la suma de... y entonces ahí indicaba la cantidad que le debo, y decirle que lamento no haber podido restituírsela antes de mi muerte. Fijaos, nadie conocía el hecho. El capitán mismo había olvidado aquella deuda, que por otra parte era insignificante. No obstante, al buscar entre sus cuentas, halló el registro
de la deuda del teniente, cuyo monto era exactamente igual al que había mencionado el espíritu. Ahora preguntamos, ¿del pensamiento de quién podía ser reflejo esta indicación? Pues esta historia es bastante bonita, ¿no? Es bastante bella, pero ¿cuántos de nosotros no conocemos al menos un caso de esta índole? Y ya sea en nuestras carnes o en la de alguien cercano. Sería pues prudente no pasar por alto esto como una mera casualidad. Vamos a ver, entonces. Dice Kardec en el punto ya 71 que el arte de comunicarse a través de los golpes alfabéticos se fue perfeccionando, pero el medio era siempre muy lento. Con todo se obtuvieron algunas comunicaciones de cierta extensión, así como interesantes revelaciones sobre el mundo de los espíritus. Los espíritus mismos indicaron otros medios como el de las comunicaciones escritas. Dice que las primeras comunicaciones de este género se obtuvieron al adaptar un lápiz a uno de los pies de la mesa liviana colocada sobre una hoja de papel. Puesta en movimiento por la influencia del médium, la mesa comenzó a dibujar letras y luego palabras y frases. Este medio se fue simplificando gradualmente a través del empleo de mesitas del tamaño de la mano, o sea, muy, muy pequeñitas, elaboradas para tal fin. Después se usaron cestas, cajas de cartón y por último simples tablillas. ¿Vale? Vamos viendo la evolución de cómo fueron probando aquí a nivel científico, ¿no? A nivel empírico, todos estos experimentos. Decían que la escritura era tan fluida y tan veloz y tan fácil como la que se obtenía con la mano. Bueno, y es que acaso vemos que hablaba, ¿no? Justamente antes de que ya habían, a través de estas mesas, habían ciertas revelaciones. Y de aquí pues os planteo yo, ¿acaso no nos han revelado ya millares de profetas las cosas del mundo espiritual? Desde nuestras raíces, ¿no? de esta sociedad occidentalizada del judaísmo, desde Abraham a Moisés, de Moisés a David y de David a Salomón, y de este a Isaías y de este a Jesús. También nos revelaron la verdad de los cielos, así los apóstoles iluminados por el Espíritu Santo. ¿Y no hay otros profetas también en el Islam como Mahoma? ¿O no reveló también Lao Tse en China, lo que culminaría como el taoísmo? ¿O Siddhartha Gautama en el budismo? Bueno, pues así pues, para cada época han llegado los profetas o los médiums y los mensajes que eran posibles asimilar para esa sociedad. En este caso, en esta época más esclarecida, los espíritus más perfeccionados inspiraron comunicaciones menos simbólicas y más claras. Así dice el espíritu de San Luis a la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, en la Revista Espírita de 1859. Dice: sabéis que la revelación ha existido desde los tiempos más remotos, pero siempre ha sido ajustada al grado de adelanto de los que la recibían. Hoy ya no se trata de hablaros por imágenes y parábolas. Debéis recibir nuestras enseñanzas de una manera clara, precisa y sin ambigüedades. No, pues es que no podríamos creer ahora tantas cosas que nos revelan, ¿no? Pero ahora ya hay esta capacidad de poder comprender un pasito más. Y aún no, nos queda mucho por seguir comprendiendo, pero estamos en esa escala que hablábamos al principio y que apenas nos queremos un poquito superiores, pero nos queda muchísimo por recorrer, muchísimo en este universo infinito. Vamos a ver, continúa ya diciendo en el punto 71 que sin embargo más adelante se reconoció que todos estos objetos no eran, en definitiva, más que simples apéndices, verdaderos lapiceros que se podía prescindir tomando el lápiz directamente. Así, llevada por un movimiento involuntario, la mano escribía bajo el impulso que le transmitía el espíritu, sin el concurso de la voluntad ni el pensamiento del médium. Esto es muy interesante. No había ni voluntad ni pensamiento, no hay influencia. Bueno, aquí profundizaremos en las siguientes lecciones porque hay matices, ¿no? No obstante, ya damos otro salto dentro de lo que es la propia mediumnidad y vamos pasando de estas mesas a ver que, como es materia y el brazo es un elemento material, los espíritus usan esa materia periespiritual para usar nuestro brazo.
¿no? De ciertos mediums que tienen esta capacidad. Lo que hoy entendemos como psicografía. Cerrando ya este punto 71 y el capítulo, dice, volveremos a referirnos a estos diferentes medios que habremos de explicar en detalle. O sea que esto lo vamos a ver y vamos a ahondar en estos medios de una forma más profunda. En este capítulo los esbozamos rápidamente para mostrar la sucesión de hechos que condujeron a comprobar en esos fenómenos la intervención de inteligencias ocultas, es decir, de los espíritus. Bueno, pues así vemos que hay unas inteligencias, ¿no? Como Kardec culmina diciendo que hay una inteligencia detrás de esto. Ya lo vimos en la primera parte, pero ahora nos está poniendo los hechos por delante, los hechos que pasaron en este siglo XIX. Y vamos a ver que estas inteligencias obran tras una máscara encubierta de la materia, que no oculta más que la vida y un profuso amor que nos profesa nuestro enaltecido Creador de los cielos. Él nos envió a su Hijo para confirmar lo que pacifica nuestros corazones y eleva nuestra fe y esperanza. Cerraremos este estudio con el mismo libro de Francisco de Asís, en el que está este párrafo tan bonito y que además es la esencia de nuevo del espiritismo, que viene a decir que la vida es igual al sol que nace y se pone, obedeciendo a determinado espacio de tiempo para volver a renacer. Nada muere, esta es nuestra alegría. Todo vivió, vive y vivirá siempre. Dios es la realidad cósmica sin disfraces y el espíritu es el movimiento divino que nunca se detiene. El sufrimiento se da la mano con la ignorancia, que es un ropaje que el tiempo cambia por otro, comprometiéndose cada vez más con la verdad.